Bienvenidos a un episodio más de tu podcast Huellas de Amor con Giovanna. En este día tengo el agrado, el honor de entrevistar a una persona a la que hace conocí muy poquito tiempo. He llegado a admirar mucho porque tiene mucho que aportar. Así que te invito a que te quedes en toda esta entrevista y veas cómo esta historia puede llegar a inspirar tu vida y hacerte creer que tú también puedes ser el líder del futuro. Estoy hablando de nada más y nada menos de Christopher Pereira, que si no me equivoco es de Perú, ya nos estará hablando los detalles él. Él es el CEO en español, el líder ejecutivo de un programa instituto que se llama el Instituto de Líderes Tepeyac, en inglés se llama The Tepeyac Leadership Institute, TLI, y esta es una organización sin fines de lucro. ¿De qué trabajan ellos o a qué se dedican? Pues se trabajan en equipar a profesionales para que se conviertan en líderes virtuosos y que estos líderes puedan influir a la cultura y al servicio del bien común. Lo que más me gusta de este día es que en esta entrevista vamos a descubrir cómo hoy Christopher ya cumple su misión de vida, que es transformar vidas, ayudar a edificar la comunidad e invertir en líderes católicos que pueden ser los laicos católicos del mañana. Así que bienvenido, Christopher. Vamos a tomarnos aquí algo que está sirviéndote en este día. Cuéntame. Yo tengo mi tacita de café. Ay, cafecito. Salud con el café. Salud, salud. Cafecito negro. Yo me tomo con una de azúcar. ¿Cómo te tomas el café? Dos de azúcar. Aunque a Mm. veces, a veces le pongo tres y mi esposa me regaña. No, 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 vamos a tener ahí. Perfecto, entonces bienvenido a este podcast Huellas de Amor, como ya te di esta introducción, y nos encantaría conocer un poquito de ti. Yo estaré haciendo preguntas. Christopher no tiene idea qué preguntas voy a hacer. Él ha dicho está abierto y dispuesto a lo que viene. Así que empezamos, Christopher. Vamos a empezar a que tú nos cuentes un poquito quién era ese Christopher niño. ¿Cuáles fueron los talentos cuando tú te vas a una edad? ¿Qué edad se te viene a tu mente cuando piensas en tu niñez? ¿Y qué talentos tú recuerdas que ese niño tenía? Qué interesante pregunta, Giovanna. Fíjate que ya he tenido, muchas gracias primeramente por la invitación a tu programa. Ya he tenido la oportunidad de hacer entrevistas en el pasado y por lo general no escarban tan a fondo como has empezado a escarbar tú. Por eso se me hace muy interesante el tema. Pues yo, si es que tengo que recordar a lo más atrás que puedo remontarme en la niñez, recuerdo haber identificado desde muy joven porque me lo decían mis padres, mis abuelitos, que tenía talento para dibujar. No es como que luego crecí y me convertí en un artista. Probablemente dibujo como cualquier persona promedio, pero recuerdo que me animaba mucho, me alentaba mucho. Quizás no tenía tanto talento, pero me alentaban mucho, me decían, qué bonito dibujas, qué bonito dibujas. Quizá ahora que lo preguntas, esas fueron las primeras señales de el talento principal que creo que me ha dado Dios en mi vida. He tenido diferentes tipos de responsabilidades y he ocupado diferentes espacios profesionales, pero yo creo que el hilo que va hilvanando todo a través de la historia, de mi historia, la historia laboral de mi vida, ha sido las comunicaciones. Entonces yo creo que desde muy chiquito ya era un comunicador y empezaba a comunicar de pronto con mis dibujos. Y bueno, ya después fuimos viendo qué otras cosas el Señor nos iba pidiendo, ¿no? Entonces fuiste a empezar a convertirte como el diseñador de tu propia vida, ¿no? A través del arte, del dibujo. Entonces, qué lindo, qué linda manera como algo que resalto mucho es que recibiste palabras de que te decían qué bonito dibujas. Es decir, alentaron eso que quizás para ti era solo un dibujo, pero desde ahí como que hicieron creer que era valioso lo que poseías, ¿no? A medida vas creciendo y viene tu etapa de escuela y colegio, cuéntanos qué pasó en tu vida que o ayudó a que se desarrolle ese talento de comunicador o dibujo, o cuáles fueron las barreras que se presentaron que alteraron estos dos talentos de comunicación y del dibujo. Claro, mi interés por el dibujo siempre estuvo conmigo, pero nunca le puse la seriedad que le pude haber puesto. En realidad no creo que tuve quizá la guía para enfocarme en algo, en desarrollar un talento desde temprana edad. Recuerdo ya de adolescente que empezaba, que también todavía estaba haciendo algunos dibujos, probablemente dejé el dibujo en la adolescencia,
y hacía como superhéroes, historietas, comic books, este tipo de cosas. Me llamaba mucho la atención, los hacía y hacía tiras cómicas y se las regalaba a mis hermanitos. Yo soy el mayor de cuatro y a ellos les interesaba mucho leer las historias que yo inventaba, que yo creaba, ¿no? Pero ya también en la adolescencia, cuando fui dejando esto, fue porque fui tomando interés en las comunicaciones audiovisuales. Y recuerdo muy claro la primera vez que me sentí atraído, fue casi como de la nada, por sí, las ciencias sociales o de comunicación. Estaba mirando televisión y estaba viendo comerciales de televisión y empezaba a mirarlos de manera crítica. Decía, Este comercial está mal hecho, creo que esto podía haber hecho mejor". Empezaba a criticar los diferentes elementos de producción, el mensaje, la actuación, y me di cuenta, caray, a mí me interesa esto. Solito me fui dando cuenta, mirando televisión. Y le pedí a mi mamá que me registrara, le pregunté si me podía registrar en un curso que también vi anunciado por televisión de producción de televisión allá en el Perú, en un instituto que se llama, todavía existe, Charles Chaplin, Instituto de Ciencias de la Comunicación. Y así empecé, así es como empecé. Qué maravilla esto que nos vas contando. ¿Y sientes que en esa etapa hubieron alguna barrera que tú quisiste emprender esto y empezar ese mundo, pero sientes que hubieron situaciones que te dijeron como que querías darlo, pero una barrera que como que no te permitía continuar? No puedo pensar inmediatamente en una barrera que haya tenido yo enfrente. Definitivamente, como toda persona, a mi historia de vida a mi historia de vida no le han faltado retos, pero lo que sí sé que me faltaba, que me faltó durante mi niñez y adolescencia, fue la guía que quizá hoy yo siento que o procuro darle a mis hijos, la orientación. Mi mamá, como madre soltera, mi papá desapareció del panorama cuando yo tenía 3 años. Ella pues hizo lo mejor y yo creo que hizo un buen trabajo por sacarnos adelante a mis hermanos y a mí. Una vez más, soy el mayor de cuatro, dos niñas, las más chiquitas, y luego mi hermano y yo. Eh, y mi mamá pues trabajaba fuera de casa, pasábamos gran parte del día en casa solos, llegando de la escuela estábamos solos. Estaba la empleada, la muchacha que trabajaba con nosotros en la casa. Eh, Recuerdo esos días y esos momentos como momentos en los que pude haber aprovechado más de pronto de mis talentos con un poquito más de guía. No siento que mi mamá me dio la guía que pudo, no siento que siento que hizo lo que pudo precisamente, pero quizá con un poquito más de guía hubiese aprovechado mejor esos talentos. Al final me doy cuenta yo, Giovanna, que las cosas pasan como tienen que pasar y al final de lo bueno o de lo malo, Dios siempre nos puede ayudar a sacar provecho y Él sabe sacar provecho de todo, de lo bueno, de lo malo, de lo bonito, de lo feo. Y gracias por abrir una parte tan íntima, ¿no? Que no siempre nos gusta hablar de estas partes, pero lo apremio y lo valoro porque hay muchos que quizás han tenido una infancia de madre o padre soltero, de tener que ser el que guía a la familia. Entonces es importante resalte a estos pequeños detalles para que las personas que hoy nos están viendo, que quizás hoy viven eso, ellos digan, eso no me define. Ellos digan, eso no determina quién yo puedo llegar a ser. Es simplemente, como acabas de decir tú, parte del proceso y parte de lo que Dios también permite que ocurra en nuestras vidas. Entonces, bueno, ya nos cuentas esto que te metiste a este instituto de Charles Chaplin, perfecto, y estabas en Perú. Y después, sé que ahora estás ya viviendo en los Estados Unidos. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo de Perú a Estados Unidos? ¿Cuándo vino el salto? ¿Cómo se dio? Claro, nosotros fíjate que nunca tuvimos planes de venirnos a Estados Unidos. Siempre tuvimos familia que vivía en Estados Unidos, varios tíos, hermanos de mi mamá, e incluso ya después mis abuelos, los papás de mi mamá, vivían aquí, vivían en Houston, Texas. Y
nosotros continuamos nuestra vida en Perú, hacíamos nuestros planes. Yo tenía ya muchas aspiraciones de estudiar en la universidad, lo mismo comunicaciones, producción de cine y televisión, me interesaba mucho eso. Eh, pero sucede que mi abuelo se enfermó. Él vivía en los Estados Unidos y se enfermó gravemente. Ya nos anunciaron que su muerte estaba cerca. Entonces, inicialmente se vino mi mamá, se vino ella. Después de un tiempo mandó por nosotros y pues mis hermanos y yo también vinimos a los Estados Unidos. Y bueno, llegamos a este país para despedirnos de mi abuelo. Esa fue la razón de nuestra llegada. Pero cuando mis hermanos y yo llegamos, recuerdo que fue más o menos en esta época del año, creo un poquito más temprano en la primavera, creo que fue en abril del año 95, creo que sí, en el 95. Y pues obviamente vinimos a despedirnos de mi abuelo, pero mi abuelo duró en el hospital mucho más tiempo de lo que nos imaginábamos con vida. Y obviamente nosotros tratamos de aprovecharlo al máximo. Mientras tanto, mi mamá nos inscribió en la escuela. Ya estaba por acabar el año escolar, pero dijo, pues ustedes no se van a quedar en casa perdiendo el tiempo, váyanse a la escuela. Nos matriculó en la escuela y pues empezamos a aprender inglés. Rápido llegó el verano y pasó el verano y otra vez nos registraron en la escuela. Mi abuelo todavía estaba con nosotros y luego no creo que se cumplió el año cuando mi abuelo falleció, pero ya habían pasado tantos meses que estábamos aquí. Quizá mi madre, que es la que tomaba las decisiones, lo recuerda distinto, pero llegamos para despedirnos de mi abuelo, nos encontramos aquí y en algún momento mi mamá decidió, nos quedamos aquí. Terminé mis últimos 2 años de escuela secundaria en Houston, Texas, y luego inicié en la Universidad de Houston, en un programa que tienen ellos también de producción de cine, radio y televisión. Más adelante, mi familia, mi madre se vuelve a casar aquí en los Estados Unidos y su esposo recibe una oferta de trabajo en Arizona. Entonces, mi madre, su esposo, mis hermanos se mudan a Arizona y yo me quedo porque ya había sido admitido a la Universidad de Houston. Me quedo solo por primera vez como por unos 2 años más o ¿Qué menos. edad tenías ahí? Tenía, tenía 18, o sea que de 18 a 20 años más o menos estuve solo en Houston. Esos años me enseñaron mucho. Te vas a dar cuenta, Giovanna, que tú me haces una pregunta y te contesto 10. Me encanta, me encanta. Esos años me ayudaron mucho porque siento que pues crecí, me aprendí a ser independiente, me desprendí un poco de mamá y bueno, aprendí a valorar muchas cosas, también pasé muchas dificultades solo, pero extrañaba demasiado a mi familia, a mis hermanos y a mi mamá. Entonces, después de 2 años, ya no aguantaba, la verdad, estar lejos de ellos y me mudé a Arizona también. Me transferí de la Universidad de Houston a la Universidad Estatal de Arizona para continuar los estudios aquí en Arizona. Cuando llegué a Arizona, ya no llegué a casa de mi mamá, ya llegué a vivir independientemente en la misma ciudad junto con mi hermano, que también se acababa de graduar de la high school, de la secundaria. Y así, más o menos así llegamos y así llegué a Arizona también. Y de ahí ya entras aquí a Arizona, ya estás en ese mundo. ¿Y cómo te sentías en ese momento? ¿Te considerabas todavía un peruano que venía a Estados Unidos o te considerabas ya como un americano más que formaba parte de esta cultura? En cuestión cultura, ¿cómo te sentías a esa edad? Sí, es muy interesante. Tal vez a esa edad, si me lo preguntas así, tal vez en ese momento todavía no me sentía tan americano, tan estadounidense como me siento hoy. Hoy la verdad es que tengo un sentido muy patriótico, y mucho agradecimiento para este país. Pero en ese momento no, y hasta la fecha nunca he dejado de sentirme peruano. Me siento muy peruano y es algo que me da mucho orgullo, pero también me siento muy americano y me identifico mucho con los valores, sobre todo los valores fundacionales de este país, ¿no? No con los nuevos valores que promueve la cultura contemporánea, pero con los valores con los que fue fundado este país y los que todavía sostienen muchos americanos. En ese momento
probablemente empezaba esa transformación en mí, ya una mezcla de muchas culturas empezaron a influenciarme, porque yo me moví por mucho tiempo en círculos en los que se hablaba español y habían pues inmigrantes de todas partes del mundo. Después terminé casándome con una mexicana, entonces incluso creo que el acento peruano ya lo dejé, pero siempre he sentido y hasta la fecha siento, se lo digo muy seguido a mi esposa, una nostalgia por el Perú. Siento una nostalgia por haber salido de mi tierra tan joven. Siempre le seguí la pista a varios amigos que terminaron la secundaria y luego fueron a la universidad allá en Perú. Y así, como un poquito de nostalgia de no haber pasado por esos años en el Perú. Cuando le cuento eso a mis amigos del Perú, me dicen, no te perdiste de nada, qué bueno que te fuiste. Sin embargo, yo siempre extraño y con el favor de Dios me gustaría ir pronto de visita. Trato de ir lo más seguido que puedo, pero no puedo ir muy seguido, la verdad, al Perú. Qué bueno que nos cuentas esto porque también igual personas que nos estarán escuchando y viendo estarán en diferentes etapas de su vida, es decir, algunos que ya viven en Estados Unidos no se sienten inmigrantes o se sienten inmigrantes, no se sienten pertenecientes a un país, o ahora inclusive en otros países como gente de Venezuela que tiene que estar en nuevos lugares, también no se sienten que forman parte de su tierra. Entonces también es importante hablar de esto, entender que por más de que en un momento de nuestra vida no nos sintamos que formamos parte de ella, no significa que siempre será así, vendrá una etapa de transformación y ese es el fin, ¿no? De dar esperanza a estas personas que nos escuchan. Bien, nos cuentas entonces que ya estabas viviendo con tu hermano, que a los años después te conoces a tu esposa mexicana. ¿En qué momento sientes que empiezas ya como a trabajar un poquito más en el área de comunicación? ¿Y qué es lo que te hizo a ti que entres? Leía en tu biografía que me parece que trabajabas para Univisión de Así Arizona, si es. no me equivoco. Entonces, cuéntanos cómo entraste a ese mundo. Claro, yo acababa de llegar a Arizona, me acababa de mudar hace muy poco, ya había empezado en la Universidad Estatal de Arizona. Hasta el momento solo había tenido trabajos como de repartidor de pizzas, este tipo de trabajos que la mayoría de los adolescentes o universitarios hacen. Y bueno, yo digo, no, ¿por qué? Yo ya quiero trabajar en algo interesante, algo de lo mío, de lo que me gusta. Y estaba en la carrera de periodismo, porque no tenían el mismo programa aquí. Entonces yo estaba enlistado en la carrera de periodismo en la Universidad Estatal de Arizona y dije, bueno, vamos a ver, es lo más cercano que puedo encontrar a la producción de televisión y cine, que era lo que me interesaba primero. Te digo, lo que está en común siempre son las comunicaciones. Y le fui y toqué la puerta de las oficinas de Univision, aquí en Phoenix, en el sur de Phoenix. Me aparecí un día y pedí trabajo. No sé si estaban contratando, pero yo les dije, miren, no tengo experiencia, más allá de mi curso que tomé en el Perú de producción de televisión. Siempre me ha interesado, tengo muchas ganas de aprender y si necesitan a alguien que haga de todo, aquí estoy. Entonces, luego me contrataron, recuerdo la persona que me contrató que me dijo, fíjate que llegaron al puesto varias personas que tenían más experiencia que tú, pero vimos en ti el interés, las ganas, la disposición a aprender y es por eso que te hemos contratado. Y así empezamos, así empecé como asistente de producción en la estación de Univision en Phoenix. Y luego lo que pasaba era que quería aprender de todo. Al principio creo que a algunas personas les debo haber caído mal porque andaba de metiche en todas partes, tratando de aprender de todo. Eh, en algún momento se dio la oportunidad de estar frente a las cámaras, primero con esto del clima, dando el pronóstico del clima. Necesitaban un sustituto, un reemplazo para la persona que estaba siempre haciendo el clima y pues yo les pedí la oportunidad y me la dieron. Parece que lo estuve haciendo bien. Después surgió una oportunidad para empezar a hacer reportajes como reportero. Ya me empezaban a mandar a la calle a entrevistar diferentes gentes, a hacer todo tipo de noticias del día. Cada día hacía 2 reportajes cada día. Por muchos años, estuve trabajando 5 años. Antes de graduarme de la universidad, ya estaba yo trabajando de periodista mientras estudiaba periodismo en la universidad. Fue una de las experiencias más importantes que he tenido en mi vida. Crecí mucho, conocí mucha gente, aprendí muchas cosas como periodista.
en Univisión. Creo que yo opino que los estándares del periodismo estaban mucho más elevados en aquellos tiempos. Lo que nosotros hacíamos era periodismo. Es un tema para otra ocasión, pero muy distinto a lo que veo hoy en la televisión en español y en el inglés también. En inglés también. ¿Qué más? Mientras estaba en la universidad, me di cuenta que lo que me estaban enseñando de periodismo estaba un poquito obsoleto con la realidad que yo vivía todos los días en mi trabajo. Y cambié de carrera, como siempre me había interesado también la historia, terminé graduándome con una licenciatura en historia y ya estaba trabajando de periodista, ¿no? Entonces, más o menos así fue como entré a las comunicaciones ya de manera más formal. Increíble, increíble. Lo que me llama la atención es varios puntos, ¿no? Primero, que siempre creíste en que tu visión era válida. Es decir, si algo no te parecía correcto, no es, ¿será que estoy en la razón? O sea, me llama la atención que no dudaste en tu opinión y todo lo contrario, o sea, que querías ofrecer un mejor servicio, ¿no? Y eso te llevaba a preguntar y a preguntar. También me llama mucho la atención ese ímpetu de ir a tocar la puerta a una cadena tan importante como Univision y sobre todo que llegues con esa humildad de decir, no quiero el puesto más alto, sino pónganme de lo que sea. Y aquí te hago una pregunta como refiriendo a estas acciones que das. Hablando quizás en base a don del espíritu o a lo que tú sientes que en aquel entonces era tu llamado. ¿Qué crees que había dentro de ti en ese entonces que te hacía decir, porque se nota que estabas en una búsqueda? Entonces, ¿cómo se llama o qué pasaba en ti? ¿Qué era lo que pensabas que te hacía tener la valentía de ir a tocar la puerta a un lugar así y decir, pónganme de algo? ¿De dónde nacía ese deseo, de esa búsqueda, de esa pasión? ¿Cómo se llamaba esa que buscabas? Pues fíjate, Giovanna, siempre fui muy seguro de mí. La mayor parte del tiempo he sido una persona muy, muy segura de sí mismo. Y yo creo que esa seguridad viene de aquellos días en mi niñez cuando me decían qué bonitos eran mis dibujos, porque no lo olvido, no olvido cómo me alentaba el que me dijeran que mis ah, dibujos eran muy bonitos y por eso a mis hijos siempre los he alentado también con todo lo que hacen. Entonces, yo aspiraba a hacer cosas grandes hasta la fecha. Ahora ya conozco el nombre de esa virtud que yo siempre quise desarrollar. Es la magnanimidad. En inglés se dice magnanimity. La magnanimidad es esto de aspirar a hacer cosas grandes. Eh, en aquellos tiempos, todavía hasta cuando estuve trabajando en Univision, quería hacer cosas grandes por razones egoístas, para mí. Y todavía no hemos tocado el tema de la fe, pero como puedes darte cuenta con la bella imagen que me acompaña a mis espaldas, es el aspecto más importante de mi vida hoy en día. Eh, en aquellos momentos, aunque ya tenía una relación con Dios, todavía era muy superficial y todas mis aspiraciones eran muy superficiales y materialistas y egoístas. Entonces, definitivamente sentía yo ganas de hacer cosas grandes, quería dejar huella, quería llegar lo más lejos que pudiera según mis capacidades, pero todavía no tenía un sentido de propósito. Los objetivos eran muy egoístas, no eran más que beneficiarme a mí mismo de cualquier éxito que yo pudiera lograr. Y excelente, porque mi siguiente pregunta iba a ir en base a la fe. Entonces, ¿qué ocurrió que de pronto se enciende en ti? Quizás no sé si ya creías en Dios, no creías en Dios, pero ¿qué ocurrió en ti que se encendió ese llamado más al servicio y ya no, como decías tú, a la superficialidad? Claro, fíjate que yo siempre vi siempre creí en Dios. Desde muy chiquito creí en Dios. Ni siquiera eso fue una gracia. Crecí en un hogar católico cultural, es decir, tuve mis sacramentos, pero no vivíamos la fe, de ninguna manera la vivíamos. Eh, y recuerdo que en algún momento aprendí a orar y busqué una relación personal con Jesucristo por medio de una muchacha en la escuela en el Perú, una muchacha que me gustaba, una chica que me gustaba.
y ella era protestante, pero influenció en mí lo suficiente, yo más por interés de llegar a ella y acercarme a ella, y me doy cuenta como Dios siempre me atrajo por la belleza, siempre Dios me llamó por medio de la belleza, porque por medio de esta experiencia con esta persona empecé a orar y empecé a tener una relación con Dios, pero nunca tuve una relación plena, definitivamente no tenía una relación sacramental con Jesucristo, ¿no? No tenía ni idea del gran tesoro que hay en la fe católica. Entonces, muchos años después de haber vivido, justo cuando me encontraba en ese momento de, digamos, de apogeo en mi etapa de como periodista, me iba muy bien en la televisión, eh, estaba ganando buen dinero, vivía muy cómodamente, no me faltaba nada, me creía en la cima del éxito. Y conozco a esta mujer mexicana sonorense que me derriba totalmente y me enamora. Yo me enamoro de ella y pues me caso. Y como ella era católica y bien identificada como católica, yo dije, sí, con mucho gusto, yo también soy católico. Ahora que lo recuerdo, yo también soy católico. Nos casamos por la iglesia católica, ¿no? Siempre me pareció que las bodas católicas eran muy bonitas, las iglesias católicas son muy bonitas, mi novia es muy bonita, pues nos casamos por la iglesia católica. Una vez más, la belleza me atrayó de regreso a la fe. Y aquí en la diócesis de Phoenix tenemos la bendición de tener un programa de preparación matrimonial bastante largo, que es de 6 a 9 meses, que mucha gente, muchos novios, se enojan y se frustran al enterarse que así funcionan las cosas aquí. Y luego, igual que yo, ese fue mi caso también, salen todos agradecidos por la tan buena experiencia y discernimiento, acompañamiento que nos da la diócesis de Phoenix para prepararnos para el matrimonio. Entonces, fue el proceso de preparación matrimonial en la diócesis de Phoenix bajo el obispo Thomas Olmsted que me empezó a acercar a la fe. Empecé a pensar más en la fe. Le di una segunda oportunidad a la fe, o quizá la primera oportunidad que le daba. Eh, Reexaminé qué es lo que tiene que ofrecer la fe católica. Recuerdo algunos de mis primeras ideas o pensamientos que tuve con respecto a ese tema. Dije, bueno, siempre he tenido el concepto de que la Iglesia Católica es una religión de muchas reglas, las escuelas católicas mantienen a los niños en línea, entonces dije, bueno, podría utilizar la fe católica para criar bien a mis hijos. Entonces, recuerdo que tenía esta idea de que yo iba a utilizar la fe, me iba a aprovechar de la iglesia como una manera de formar bien a mis hijos. Es algo chistoso ahora que lo pienso. Eh, pero al final yo me fui convenciendo de todas las cosas que pensaba que nada más iba a manipular para mi beneficio, ¿no? Me fui examinando el porqué de cada una de las enseñanzas de la fe y cada vez me iba convenciendo más, hasta que finalmente llegué a entender, ¿no? Llegué a entender quién soy y por qué estoy aquí, que para mí son las preguntas más fundamentales en la vida y que conozco muchos hombres y mujeres de 40, 50, 60 o muchos más años de vida que todavía no saben quiénes son y por qué están aquí. Y qué poderoso lo que dices, que a esa edad, ¿qué edad tenías ahí cuando descubres esto? Pues me casé a los 30 años, 30 años, ok. sí, más o menos en mis 30 Entonces, ya. a los 30 años prácticamente podríamos decir que descubres quién eres y descubres para qué estás llamado. Pero es interesante que al inicio nos compartías que siempre fuiste una persona muy segura. Y qué bueno aclarar esto, que la seguridad y la confianza en uno mismo no siempre determina que ya sabemos quiénes somos, porque con esto también nos enseñas en tu historia que el conocerte de verdad nació de la fe, nació de la creación, nació de lo divino, que es muy independiente con las características, dones y talentos que tuviste antes cuando creías haberte conocido y según tú estabas en la cima de la montaña, ¿no? Entonces, qué lindo cómo explicas eso, ¿no? Y enfocándome ahora en cuando descubres qué estás llamado a hacer. Leía en tu biografía también que tomaste muchos cargos en la iglesia como ministro en diferentes iglesias y todo, pero me gustaría, más allá de los cargos, que nos digas en qué momento, qué ocurrió en ti para que digas, dejo esos cargos,
que eran muy buenos ya dentro de la iglesia porque ya estabas con la fe, pero decides crear un proyecto que ahora es una gran organización, como es el Tepeyac Leadership Institute, TLI. ¿Cómo nació eso? ¿Reconoces cuándo nació? ¿En qué etapa de tu vida nació esa idea? Sí, lo reconozco muy bien. En realidad, te voy a decir, Giovanna, que nosotros no, Tepeyac Leadership no es una idea original. En realidad, lo que nosotros hicimos hace 6 años, el obispo Olmsted y yo, es identificamos un concepto pagano, un concepto del mundo secular, que es el concepto de formación en liderazgo cívico. Es un concepto muy desarrollado en los Estados Unidos. Desde los años 70 existen en los Estados Unidos, en las principales ciudades y también en ciudades pequeñas, programas de formación en liderazgo cívico. Son programas en donde inician muchos profesionales como líderes, se forman y luego se involucran con, puede ser en cualquier campo, liderazgo en cualquier campo, pero particularmente en la política, también en esto del board service o el servicio en las juntas o los consejos de las diferentes organizaciones. Entonces, muchos líderes en diferentes ámbitos de la vida social inician aquí en los Estados Unidos en estos programas de formación de liderazgo cívico. Cuando nosotros observamos estos programas, nos dimos cuenta de que el objetivo detrás de ellos era noble, la intención de formar líderes es algo bueno, ¿quién puede estar en desacuerdo con eso? Pero lamentablemente la mayor parte de estos programas actualmente en los Estados Unidos forman líderes con valores que son contrarios a la fe católica, la mayor parte. Y todos estos programas son seculares. Entonces, hace 6 años aproximadamente, el obispo y yo identificamos la oportunidad de bautizar este concepto, cristianizarlo y diseñar, crear un programa de formación de líderes también para liderazgo cívico, que quiere decir el liderazgo que se ejerce en la plaza pública, en el mundo, eh, pero desde un lente católico. Eso es lo que es original, único, distintivo de Tepeyac Leadership. Y eso fue lo que empezamos. Pero cuando iniciamos con Tepeyac Leadership, o TLI, como le decimos también, Giovanna, yo ya estaba muy enrumbado en un peregrinaje muy claro hacia donde todos debemos ir, o por lo menos encaminarnos, buscar encaminarnos, ¿verdad? Regreso a lo que dije anteriormente, quién soy y para qué estoy aquí. Me gustaría contarte de eso, si me permites. Eh, Más o menos a inicios de mi matrimonio, cuando mis primeros días de recién casado, como te digo, regresé a la iglesia por mi matrimonio, por la preparación matrimonial. Pero ya después de casados, seguimos yendo a misa, seguimos buscando oportunidades de crecimiento. Mi esposa y yo hicimos ambos un cursillo, un cursillo de cristiandad, y cada vez era una cosa más y un nuevo escalón. Y en algún momento me topé con las enseñanzas de un santo que considero ahora uno de mis mejores amigos, San José María Escrivá. Y las enseñanzas de San José María verdaderamente transformaron mi vida. Yo considero que las enseñanzas de San José María no son nada más que un rescatar de las tradiciones relegadas o las auténticas enseñanzas de la iglesia para con los laicos, que de pronto en algún momento se volvieron difusas o fueron olvidadas. Pero San José María nos recuerda que todos somos llamados a la santidad, todos. La santidad no es nada más para las personas en la vida religiosa o los sacerdotes. Eh, y nos recuerda que la santidad no es alcanzar un nivel de perfección aquí en la tierra. También nos recuerdan eso las enseñanzas de San José María, que la invitación universal, el llamado universal a la santidad que hace la iglesia, que hace Dios por medio de la iglesia a todos los bautizados, es un llamado a un compromiso diario por buscar convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Cada día es un esfuerzo diario. Aprendí de San José María que cada día llegaba con muchísimas oportunidades para convertirme en una versión de mí mismo, para crecer en la virtud, para convertirme en un hombre
con un carácter verdaderamente que busque vivir de cara a Dios, con todas mis imperfecciones y con todos mis defectos y mi pecado, que continúa ahí, ¿verdad? Y gracias a Dios por los sacramentos y por la confesión, pero un verdadero despertar a cuál es el propósito de mi vida y quién soy, ¿no? Me di cuenta que en el nivel más fundamental, esencial, mi identidad es la de hijo de Dios. Ese soy yo. Mi identidad no es ser peruano, ser hispano, ser americano, ser profesional. Todos estos son aspectos de quién soy yo, ¿verdad? Todos son parte de un rompecabezas. Pero en el centro, en el punto más esencial, ¿quién soy yo? Soy un hijo de Dios. Esa claridad me la dio mi relación con San José María, esa relación a través de sus escritos y de sus videos. Tan pocos santos tenemos la bendición de poderlos escuchar a ellos mismos, enseñar a través de sus videos y en español. Pues bien, pude entender quién soy. Soy un hijo de Dios. Y ese entendimiento de mi identidad también me ayuda a entender cuál es mi propósito, cuál es el propósito de mi vida. Todos los hijos de Dios, todos los bautizados, fuimos hechos para la santidad, fuimos hechos para el cielo. Entonces, eso le dio, definitivamente me dio una brújula, ¿no? Me dio algo con qué guiar mi vida. Y aún hoy en día me sigo cayendo al suelo, cayendo en el fango, en el barro y me ensucio todos los días. Me levanto, me sacudo, regreso a la confesión y continúo mi camino porque ya tengo esa brújula, ¿no? Con eso en la mano, con esa brújula en la mano, es que iniciamos TLI, Tepeyac Leadership, un programa de formación de líderes católicos para el mundo secular, entendiendo cuál era el propósito de mi vida, entendí luego también cuál fue la misión que Dios quería de mí, y esa es la misión que llevo a cabo hoy, la de formar líderes, líderes católicos para el mundo secular. Me encanta todo esto que nos estás detallando por lo mismo, porque muchas personas dicen, ay, qué bonito que él ya conozca quién él es y que nos acabas de dar un detalle que esto nos representa a todos. O sea, yo también puedo saber quién soy si yo entiendo que el soy viene de mi identidad de pertenecer como hija de Dios o quien nos está viendo hijo de Dios, ¿no? Y también entender que si yo no sabía cuál era mi propósito, quien esté viendo esta entrevista ya entiende que su propósito es ser santo y que dentro de esta claridad, como tú explicabas, esa es la brújula que ahí le lleva a cada persona, y si viene a parte individual, desde sus talentos, desde sus dones y su todo, decir, ok, ya sé que soy hijo de Dios, ya sé que voy a ser santo y qué me gusta hacer para llevar mi camino, ¿no? Entonces ahí entiendo muy, muy bien lo que nos explicas después de ese deseo que nos decías de niño de crear historias, que tus hermanitos les gustaba, ese deseo de dibujar, ese deseo de hacer las cosas mejor a un comercial que habías visto. Y de cierta manera, a pesar de que son temas diferentes, hay una esencia que hoy noto que la practicas dentro de este instituto. Estás creando la mejor versión de cada persona. Ahora los dibujos no son un papel, ya no es una caricatura cómica, ahora son vidas que estás ayudando a que se moldeen, estás ayudando a que se transformen. Y para los que nos están viendo, yo actualmente formo parte como estudiante de estas clases de TLI. Estoy en la promoción actual. Para los que están viendo, estamos en el mes de mayo del año 2022, ¿no? Pero hay algo que te quiero compartir, Christopher, que nosotros tenemos en las clases algo que le llaman el Zoom Coffee, porque son compañeros de todas partes del mundo. Y una vez por semana tenemos que conversar con nuestros compañeros. Entonces, la típica pregunta con la que empezamos el diálogo con cada uno de estos compañeros es, cuéntame cómo escuchaste de TLI. Y para mi sorpresa, todas las personas con las que he hablado, todos me han dicho, Christopher me encontró. Christopher fue quien me habló de esto. Entonces, ahí fue donde a mí me nació el deseo de entrevistarte, porque dije, ¿quién es este hombre? Que no importa dónde está cada persona del mundo, en África, que en Arizona, que en Costa Rica, Christopher los encontró y toda esta gente se está preparando. Entonces, me encantaría que me cuentes cómo lo haces, cómo encuentras a personas de todo el mundo. ¿Qué les dices para que entren a estas clases, se interesen y descubran, ¿no? Entonces,
Me encantaría porque creo que ahí hay un talento más que podríamos también aprender de ti escuchando tu respuesta, ¿no? Claro, Giovanna, qué bonito lo pones en realidad. Yo pienso que el que hace el trabajo es Dios, pero nosotros tratamos pues de no obstaculizar su trabajo, ¿no? Porque somos instrumentos que Él puede usar. Pero así como supongo que como una lima que está bien filuda o que puede estar medio oxidada, nuestra disposición para que Dios nos utilice es muy importante. Eh, pues la manera en que llegamos a las diferentes personas a las que invitamos al programa es precisamente esa, mediante una invitación. En realidad no creo que, no presionamos a nadie a que participe, ¿no? De pronto hacemos muchas invitaciones, pero siempre son invitaciones. Eh, la Internet, ahora vivimos en este mundo digital que además ha sido la plataforma que nos ha permitido crecer tanto, llegar a tantas partes del mundo, pues nos permite también identificar el perfil que estamos buscando. Este programa de formación de líderes católicos para el mundo secular, digo eso porque se distingue, no estamos preparando a líderes para la parroquia o para la diócesis, no es preparación para apoyar a la iglesia en ministerio, en evangelización, en teología, en catequesis. Todo eso es muy bueno, pero no es lo que nosotros hacemos. Este es un programa de formación de líderes católicos para el mundo secular. Allá es a donde enviamos. Esa es la tierra fértil en donde queremos que siembren. Eh, los encontramos hoy en día principalmente en las redes sociales, porque las redes sociales nos ayudan a verdaderamente filtrar los perfiles que estamos buscando. La verdad es que ya sea que nos hayamos percatado o no, la mayoría de las personas que están activas en las redes sociales son un libro abierto y a quienes les importa su fe lo manifiestan y a quienes les importa su carrera profesional se sabe, se entiende, se deduce. Entonces, juntamos esos dos elementos, católico, profesional. Nuestro programa es para católicos profesionales. Fuera de eso, no hay fronteras. Las fronteras se rompieron ya hace 2 años con la pandemia, cuando el mundo se volvió virtual o híbrido, ¿no? Entonces, ahora buscamos católicos profesionales. Inicialmente era en los Estados Unidos, ahora es en todas partes del mundo. Si podemos identificar a un católico profesional, pensamos que esta es una persona a la que le podemos dar algo, podemos aportar algo a su vida para ayudarlos a llevar su vida al siguiente nivel. Dios va a decidir cuál es ese nivel en el ámbito profesional y en el ámbito espiritual. Esos son los objetivos del programa. Ayudarlos a crecer como profesionales, como líderes y a crecer espiritualmente en su relación con Dios. Van de la mano. Pensamos que si no tenemos una relación con Dios manifestada concretamente, con una vida de oración y una vida sacramental, en realidad no le servimos a Dios, no le servimos. Puede ser que logremos cosas, pero no estamos haciendo ni la mitad de lo que podríamos hacer para la gloria de Dios si tuviésemos una vida de oración y sacramental consistente, ¿no? Es como estar trabajando con una mano atada. Entonces el programa cubre ambos aspectos, el crecimiento espiritual y el desarrollo profesional, para convertirnos en líderes católicos. Buenísimo esto que nos compartes. Y ahora cuéntanos, actualmente sé que el programa está en inglés y que sacaron hace muy poquito un libro. Cuéntanos un poquito de dónde nace la inspiración de este libro, cómo se llama este libro y cuál es el fin de este libro. Claro, Giovanna, el libro se llama Catholic Leadership for Civil Society. No hay todavía una versión en español, aunque estamos trabajando en ella. Traducido al español, el título del libro sería probablemente Liderazgo Católico para la Sociedad Civil, Catholic Leadership for Civil Society. Y el libro en realidad es una evolución, es la evolución orgánica del trabajo que hemos venido desarrollando por los últimos 6 años de formación de líderes. Vimos en la posibilidad de tener un libro como el poder darle a los graduados de nuestro programa un tipo de guía, algo que se puedan llevar con ellos para siempre regresar como consulta cuando se gradúan del programa y se van a cumplir sus misiones respectivas, ¿no? Entonces el libro es algo que se llevan consigo. Pero más allá de eso, independientemente de que alguien pueda pasar por la experiencia de TLI, pasar por nuestro programa,
creemos que el libro es valioso para cualquier católico profesional que quiera crecer como líder en su comunidad, ¿verdad? Eh, el libro está escrito en inglés y te digo, lo estamos traduciendo al español porque definitivamente nos gustaría que el libro esté disponible en las lenguas más importantes para el mundo católico, ¿no? Entonces, el español, estamos trabajando en esa versión ya, posiblemente, si Dios lo permite, en algún momento en portugués también, pero por el momento lo estamos tratando de traducir al español y la meta es que para el final del verano ya lo tengamos en español. ¿Y alguna vez has considerado que este programa sea lanzado también para personas de habla hispana? Sí, lo hemos considerado, lo hemos pensado mucho. Por el momento, más que nada por escasez de recursos, el programa solo es en inglés y todavía siendo en inglés cumple sus objetivos en gran manera porque nuestro objetivo es formar líderes y gran parte del mundo habla inglés y es una cosa que a mí me ha maravillado mucho encontrar. Incluso me ha sorprendido porque a mí me costó tanto trabajo aprender el inglés cuando llegué a este país que regreso a mi ciudad natal, a Lima, y encuentro tantos amigos que hablan inglés. Y es que en el mundo entero, el profesional que quiere avanzar aprende inglés. Entonces, aunque inicialmente tuvimos la idea, la noción de que íbamos a tener que traducir el programa, en realidad no, en realidad no es una necesidad urgente, porque la mayoría de los profesionales que están mejor equipados para influenciar su sociedad, su comunidad, su entorno, ya saben inglés, porque saben que es algo importantísimo en el mundo. No solo eso, sino que nos topamos con que el mundo católico en la India y en África, por ejemplo, que fueron mayor parte de la India y de estas naciones en el África, fueron colonias inglesas. Resulta que gran parte del mundo habla inglés. Entonces, no solo lo hablan porque decidieron hablarlo además de su lengua natal, sino que es la lengua franca. En la India, la lengua franca es el inglés porque la India, la nación está compuesta por diferentes lenguajes y la única manera en que se comunican entre todos es el inglés. En el África también la mayoría son descendientes de grupos étnicos y la lengua franca es el inglés. Entonces el inglés nos sirve mucho para avanzar el programa. Por el momento no hay ninguna meta inmediata de traducir u ofrecer el programa en español, como ya te he explicado. Pero el libro sí, porque leer un libro es algo más íntimo. Incluso una persona que sepa inglés y vea que hay una versión en español, probablemente lo va a preferir leer en español. Y la siguiente pregunta que te voy a hacer es un poco más profunda, pero te invito a que la medites y le respondas de lo que sientas, ¿no? Vamos a imaginarnos que ya pasaron los años, ya has seguido creciendo como padre, como esposo, como hijo de Dios, ya has seguido expandiéndote en el área de TLI y diferentes proyectos que Dios pondrá en tu camino. Y llegan tus 90 años y llega el día en el que el Señor te llama al encuentro con Él. Y llega el día donde las personas que han estado siempre contigo, quizás tus hijos ya grandes, quizás ya casados, llegan y es hora de que ellos van a dar un discurso, van a hablar, o un amigo, no sé, va a hablar de Christopher. En ese día, ¿qué es lo que a ti te gustaría que lleguen a decir de ti, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional? ¿Qué te gustaría haber conseguido? Sí, fíjate, fíjate que en realidad, la verdad es que todos los logros y los éxitos yo creo que son de Dios siempre, porque Él es el que nos da los talentos y también tiene la potestad de, si Él quiere, de quitárnoslos, si es que no sabemos usar esos talentos. La Biblia nos habla de eso. Entonces, desde hace un tiempo me di cuenta que quizá lo único que le podemos dar a Dios verdaderamente de nosotros, creo yo, y hasta eso viene de Él, pero quizá lo único que pudiéramos decir, le di todo lo que pude a Dios es nuestro esfuerzo sincero. Entonces, yo, por cada éxito que alguien pueda identificar en mi vida espiritual o profesional, han habido muchísimos fracasos y muchísimos errores y muchísimos pecados también. Entonces,
yo sé que si los pusiera en una balanza, de pronto pesa más el lado de los errores y de los pecados, quizá. Entonces, me gustaría contrarrestarlo en el otro lado, no con éxitos, sino con la manifestación clara de mi sincero esfuerzo por serle fiel a Dios, por hacer lo que Él me ha pedido. Entonces quisiera que mis hijos y mi esposa me recordaran como una persona que trató. Se equivocó muchas veces y se levantó y se sacudió y siguió adelante y siguió tratando y nunca dejó de tratar y de esforzarse sinceramente por hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Eso es lo que me gustaría que dijeran o que vieran, ¿no? Qué poderoso lo que dices y como ya sabes, este podcast se llama Huellas de Amor. Quizás ya me lo has dicho, pero de una manera más como específica, repítelo si lo sientes así. ¿Cómo hoy Christopher está dejando huellas de amor en el mundo? ¿Qué preguntas? Sí, Perdón. sí, 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 sí. ¿Cómo estoy dejando huellas de amor en el mundo? Pues la verdad, no siento que sea el mejor para esto, la verdad. Trato, pero pienso que, por ejemplo, mi esposa es mucho mejor amiga que yo. Yo no creo que soy el mejor amigo. Trato de ser un buen amigo, no, no creo que soy el mejor. Mis hijos son muy buenos amigos y hermanos. Eh, entonces, definitivamente estoy tratando en el campo laboral. Nada más hoy estuve aconsejando a un joven profesional que me estaba pidiendo, se me acercó a pedir consejo y últimamente pasa mucho esto, que se me acercan algunos conocidos y algunos total desconocidos, pero por alguna razón encuentran mi perfil en redes sociales, se dan cuenta de lo que hago y me buscan para pedirme consejos. Eh, entonces, verdaderamente yo estoy dando ahora un poquito de la pequeña sabiduría acumulada en mis 44 años que me doy cuenta, para mi sorpresa, que le es muy valiosa a un profesional de 25 años, que todavía está tratando de orientarse, quizá están clarificando su noción de quiénes son y cuál es el propósito de sus vidas. Entonces, ¿cómo podría la gente ver que yo di algo de amor o dejé huellas de amor? Pues en mi intento sincero de ofrecer consejo, guía, un poquito de la experiencia que yo he tenido de vida, compartirla con los demás. Creo que ahí pueden ver por lo menos mi intención de dejar esas huellas de amor de las que tú estás hablando, ¿no? Y la última pregunta que me encantaría hacerte es, ahora vamos a imaginarnos que las personas que están viendo esta entrevista son el Christopher o la Christopher de ni siquiera de esos 18 años, sino de ese niño pequeño, inclusive desde los 3 años a los 8 años, poniendo un número, ¿no? Em, ¿Qué le dirías tú hoy a esos Christophers cuando no sabían lo que iban a llegar a ser todavía? ¿Qué palabra, si tú pudieras ir atrás y pudieras tú hablarle a ese Christopher, qué te gustaría haberle dicho? Si, si pudiera regresar en el tiempo y hacer las cosas distinto o mejor, aunque como te dije antes, yo creo que al final todo se ajusta al Ujú. plan de Dios, pero si pudiera darle un consejo al Christopher niño, al Christopher adolescente o joven adulto, sería busca a Dios, porque yo busqué a Dios con seriedad y con consistencia después de casarme, ya cuando me hice padre de familia. Pienso que le hubiese podido dar mucho más a Dios si hubiese empezado más temprano a buscarlo, a buscar una relación cercana con Él, a crecer espiritualmente. Entonces le diría a este niño, busca a Dios, diría a este adolescente, busca a Dios. Eh, Pienso que es eso, ¿no? Si es que se pudiera, sería eso. Y para las personas que hoy nos están viendo y como te digo que son esos Christophers y esas Christophers que dicen, no, mis problemas son muy grandes o yo no soy tan seguro o yo no me siento con tanta confianza. ¿Qué les dirías a estas personas como para motivarles a que ellos también, desde el lugar donde se encuentran, pueden hacer la diferencia? Sí, en realidad todos los problemas pasan. No siempre se solucionan como uno quisiera.
todos los problemas encuentran su final, que no siempre es su solución. Pero todos los problemas pasan, los más pesados, los más dolorosos, pasan y la vida continúa, ¿no? Entonces, tener siempre esa perspectiva o estar siempre conscientes de por más duro que se vea el presente o por más grande que sea el reto, eh, muchos de ellos, de esos problemas los vamos a superar y solucionar. Algunos sencillamente vamos a tener que hacernos a un lado e irnos por otro lado, buscarle la manera, ¿no? Pero todos van a pasar. En realidad, nunca debemos perder la paz de Dios, perder la esperanza. Debemos siempre pedirle a Dios más fe, más esperanza. Él nos lo da. Esas son cosas que solo Él nos la puede dar cuando se las pedimos y somos dóciles a Él. Y te dije que era la última pregunta, pero no me puedo resistir a hacerte No te una preocupes. pregunta. Y es porque mientras te veía, acabo de observar detenidamente esa imagen que tienes atrás. Sí. Entonces, ¿cuándo apareció ese amor a esa belleza? ¿Y cómo ha impactado ella en tu vida? Porque le pusiste el nombre Tepeyac. Así Entonces, es. uh-huh. Fíjate que en realidad el descubrimiento que, que mi madre en el cielo siempre estuvo conmigo, llegó conmigo con ese regresar a la fe, ¿no? Ya después de casarme. Eh, Empecé a ver mi vida, ver los momentos más difíciles por los que había pasado y me di cuenta que ella siempre había estado conmigo. Luego regresé, registré mi memoria y luego me di cuenta que había nacido el 12 de diciembre y efectivamente ella estuvo conmigo desde el principio, desde el principio. Entonces ahora que ya me doy cuenta, no me suelto de ella. Qué hermoso, y sé que ella te ampara y te ayuda. Qué hermosa fecha para los que no saben, quizás ni siquiera no son personas de fe, pero de curiosos están también viendo esta entrevista. El 12 de diciembre se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, que es una sola madre, pero los católicos celebramos y porque se apareció a un indiecito, el indiecito San Diego, en la montaña del Tepeyac, ¿no? Entonces, sobre todo es un cariño muy especial para mexicanos porque esto ocurrió en México, ¿no? No recuerdo el año, 1450 y algo, creo, ¿no? Como algo Tampoco así. recuerdo el año. Sí, pero algo así hace mucho Van a ser los tiempo. 500 años, se van a cumplir pronto Sí, los 500 años. entonces, mientras te observaba, podía sentir como más allá de todo lo que quieres lograr y ese esfuerzo y esa dedicación. Entiendo ahora, después de conocer tu historia, que el esfuerzo viene de alguien quien te enseñó, porque alguien te enseñó a amar de verdad, alguien te enseñó lo que es realmente la entrega, ¿no? La entrega de creer en tus hermanos, la entrega de dibujar, la entrega de creer en ti mismo, la entrega de poder hacer la diferencia, así como esa madre creyó en su hijo. Ahora tú también representas ese padre que cree en todos tus hijos espirituales, porque al final cada egresado del instituto se convierten en tus hijos espirituales y por ende todos somos hijos espirituales de ella, quien es la que ampara este proyecto, ¿no? Así que yo te quiero dar las gracias, Christopher, por haberte abierto, por habernos compartido detalles tan profundos de tu vida que sé que van a ayudar mucho a cada persona y sobre todo a que cada persona entienda que ellos también pueden hacer la diferencia, que no importa lo que vivieron, no importa, como decías, que no, ni siquiera sabías hablar inglés y ahora te manejas en el inglés súper bien y no es ningún problema, o sea, no hay imposibles cuando sabes el para qué quieres hacer lo que quieres hacer, ¿no? Así que yo muy emocionada y con mucha admiración de también formar parte de esta entrevista y desearte el mejor de los éxitos. Y no sé si quisieras decir algunas últimas palabras antes de despedirnos. No, no sé qué más podría decir. El consejo es siempre el mismo. No se separen de Dios, no se consejen de Dios. A mis hijos les digo todo el tiempo, si solo te queda un consejo de todos los consejos que te he dado, no te olvides de rezar.
Gracias, gracias infinitamente, Christopher. Y bueno, a todos los que se han quedado hasta el final de esta entrevista, les damos las gracias. Si quieren contactar a Christopher, ¿dónde te pueden encontrar, Christopher, para saber más del programa, del libro y de todo esto? Claro, en realidad mi nombre es casi, mi información es muy pública, solo busquen Christopher Pereira en Google, van a dar con mi dirección de correo electrónico y muy fácil van a poder contactarme. También van a encontrar el programa TPYAC Leadership. Perfecto. Así que excelente, gracias nuevamente a Gracias, todas las Giovanna. personas. Encantada, encantada y gracias también por esta gran entrevista que me aceptaste, ¿no? Y a todas las personas que nos siguen viendo, no se olviden de dejar huellas de amor con Love Friends.